Debate corte la prisión preventiva de oficio. La prisión preventiva. Embajador de Estados Unidos pide no viajar a Zacatecas y después viaja a Zacatecas. Y cayó el 85, presunto cofundador del Jalisco Nueva Generación. En la madrugada del día de hoy. Bienvenidos al Caporal del 5 de septiembre. Comenzamos. Te pueden detener y revisar como lo hicieron a Santa Fe Clan la noche de este domingo 4 de septiembre. Bueno, te pongo en contexto. En el 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en atención a la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se pueden transgredir los derechos a la libertad personal y de tránsito sin que alguna autoridad tenga una orden escrita emitida por alguna autoridad competente. Vaya, no te pueden revisar así como así en la calle. Y debe de ser una orden que funde y motive la acción. La Constitución también te protege en el artículo 16 que señala que nadie puede ser molestado a menos de que haya una orden fundamentada de la autoridad competente. El punto es que las autoridades sí pueden fundamentar una revisión cuando hay flagrancia, cuando te cachan con las manos en la masa. Santa Fe Clan, bueno, el cantante así conocido, lo cacharon cuando se estaba echando un porro. Hasta este momento ni él ni las autoridades se han pronunciado sobre este video y no se sabe en qué acabó la historia. Todo bien, jefe. Nomás te traigo un gallo. Nomás traigo un gallo. A ver, ven, espérate, ven. Estamos grabando un video. Traigo un gallo nomás. Mira, estamos grabando. A ver, aguanta, mi mochila no la puedo revisar. Es Santa Fe, nada más estamos grabando un video, todo bien. Mano, échale un gallo. Mira, háblale al tigre, pa. Háblale al tigre. Mira, ven, para todo bien. Dale a la clica, todo bien. No, jefe, no me puede revisar. Abre la mochila, espérate, abre la mochila. No está muy bien. Abre la mariconera, ábrela. Traigo bronca, traigo un gallo nada más, un gallo. Ábrele. No, jefe. Suéltalo, carnal, así, suéltalo. Este lunes 5 de septiembre inició la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la aplicación de la prisión preventiva de oficio en México. Recordarás, este proyecto propone no aplicar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución que establece que las personas detenidas acusadas por 16 delitos lleven el proceso en prisión sin importar si son culpables o no. El proyecto de la Suprema Corte de Justicia es histórico porque por primera vez establece no hacerle caso a la Constitución en lugar de exhortar al Congreso a que reforme la Constitución para eliminar justo la figura de la prisión preventiva de oficio. Para que este proyecto pase son necesarios 8 votos de los ministros. Hoy 4 ministros rechazaron aprobar el proyecto tal y como fue presentado, por lo que se perfila que el proyecto no conseguirá los 8 votos necesarios. Sin embargo, la discusión no acabó hoy y se reanudará mañana y será hasta entonces cuando se define el sentido del fallo. Los ministros se fueron con una propuesta hecha por el ministro Juan Luis González Alcántara, que la prisión preventiva oficiosa no sea interpretada como prisión preventiva en automático, sino que para cada caso el juez esté obligado a analizar si aplica o no la prisión preventiva de oficio. Esta propuesta da un matiz menos fuerte, menos severa a la presentada originalmente, que gira en torno a la polémica prisión preventiva de oficio, porque por un lado, inocentes son mantenidos en la cárcel porque no se ha terminado el proceso en su contra y están siendo acusados de un delito grave, y por otro, también permite la fuga de culpables. Este será un tema, pues, que dará todavía mucho más de qué hablar en las próximas horas. Te comparto las palabras del ministro Juan Luis González Alcántara, quien propuso a debate la reconsideración de la prisión preventiva automática. Partiendo de lo anterior y en sintonía con lo que expresé la primera vez que se discutió este asunto, coincido plenamente con la inconstitucionalidad de los artículos impugnados en este apartado que se insertan dentro de un sistema de prisión preventiva automática que, conforme al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prohíben al juez analizar si la prisión preventiva se justifica de acuerdo con las particularidades del caso o si basta con el dictado de medidas cautelares menos lesivas a menos que así lo solicite el Ministerio Público. Y este lunes 5 de septiembre llegó a la Cámara de Senadores la minuta de reforma a la Guardia Nacional, aprobada la madrugada del sábado en la Cámara de Diputados,
que propone que la Secretaría de la Defensa Nacional tome el control de la Guardia Nacional, formalmente hablando. Por ahora la oposición ya adelantó que votará en contra. Papel importante tomará el senador morenista Ricardo Monreal como presidente de la Junta de Coordinación Política en el establecimiento del consenso para la votación de la propuesta del presidente de la República. De hecho, esto dijo el presidente esta mañana sobre la participación, la labor que le corresponde a Ricardo Monreal. Lo de Monreal, que tiene que ver con lo mismo. No hacemos nosotros alianzas cuando se trata de defender los intereses del pueblo, de la nación, y que cada quien asuma su responsabilidad. Es que cada quien tiene que actuar de acuerdo a principios y a ideales, y esto no está para politiquería. No es secreto, en los últimos meses la inseguridad en Zacatecas ha despuntado. Apenas la semana pasada se suspendió el regreso a clases en algunos municipios luego de un fin de semana con bloqueos y enfrentamientos. En este contexto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió a los ciudadanos estadounidenses en México o que viajen a México que no acudan, que no viajen al estado de Zacatecas. Lo hizo mediante este mensaje vía Twitter que te muestro en pantalla. Lo leo textual. Dice: debido al aumento de la delincuencia, recientemente agregamos a Zacatecas a nuestra lista de no viajar. Sin seguridad no puede haber prosperidad y el apoyo a la inversión se desvanece. Invertir en seguridad y justicia fomenta las inversiones y la creación de empleos. Esto es lo que tuiteó el embajador. Zacatecas se suma a una lista en donde ya aparecen Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Sin embargo, al día siguiente de este tuit, publicó también vía Twitter estas fotografías en sus redes sociales, en donde se le ve al embajador en su visita en Zacatecas y su reunión con los hermanos Ricardo Monreal y David Monreal, senador y gobernador respectivamente. Sobre este viaje, el embajador informó que ofreció el apoyo de Estados Unidos para recuperar la paz en Zacatecas y reconoció el esfuerzo que ya han hecho ambas demarcaciones para atender la inseguridad. En esta reunión no hubo una sola mención sobre la inclusión de Zacatecas a la lista de entidades para no viajar. Al respecto, el gobernador David Monreal dijo que su gobierno acepta el apoyo ofrecido por Estados Unidos, pero sin cambiar la estrategia de seguridad, porque considera que sí está dando resultados. Hace unas horas ha sido dada a conocer una de las detenciones más relevantes de lo que va de los últimos meses. El anuncio ha quedado a cargo de Ricardo Trevilla, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ha informado que elementos del ejército detuvieron a Eric, alias el 85, señalado de ser cofundador del Jalisco Nueva Generación y señalado también de ocupar un lugar destacado en esa organización delictiva. Quiero que sepas que al momento solo hay confirmación de su detención, pero no hay detalles del operativo que dio con esa detención. El jefe del Estado Mayor Conjunto de la Sedena dijo que la detención forma parte del trabajo conjunto que hacen con la Guardia Nacional y con otras autoridades para actuar en contra de operadores relevantes del crimen organizado, y dijo que esta detención ocurrió la madrugada de hoy, lunes 5 de septiembre, y que se trata de una orden de aprehensión para efectos o con fines de extradición. El anuncio fue hecho durante la ceremonia conmemorativa del 199 aniversario del Estado Mayor de la Sedena, en donde aprovechó para destacar el trabajo y planeación y dirección del ejército para hacer esta y otras detenciones. Te comparto su pronunciamiento en espera de todavía más detalles de este operativo que permitió la detención de Eric, el 85. Detalles que te estaré compartiendo oportunamente en este canal. Así que la invitación es que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Te muestro el video. Muchas gracias. La reorientación del empleo de los órganos de inteligencia en la ejecución de operaciones conjuntas con la Guardia Nacional y autoridades ministeriales sobre blancos específicos, privilegiando
el menor empleo del uso de la fuerza, destacando la detención de líderes y lugartenientes de organizaciones delictivas, además de 13 operadores relevantes y 115 generadores de violencia. De hecho, en la madrugada del día de hoy se detuvo a Eric N., alias el 85, considerado cofundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación, con orden de aprehensión para efectos de extradición.